Son las 4:30 en punto. Esto es Tribuna de Libertad y hoy en Tribuna de Libertad nos acompaña Rocío Monasterio, número 2 de Vox. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Mara. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. No sé si te apetece hablar del panorama internacional al comienzo o hablar del panorama nacional. ¿Cuál te da más rabia? Empezamos por el internacional, si queréis. Dicen que la suerte está echada en Francia, en nuestro país vecino. Fue el debate final entre Marine Le Pen y Macron. En tu opinión, ¿tuviste la oportunidad de ver algo del debate? Sí, vi gran parte del debate. ¿Cuál es tu opinión sobre...? Es que yo no creo lo de los ganadores o los perdedores. Yo creo en quién ganó más puntos o quién estuvo más brillante o quién se lució más o quién perdió más. Claro, realmente, además, los que lo vimos nos quedamos con una duda y era ¿qué defiende exactamente Macron? ¿Qué ideas defiende o qué valores defiende? ¿No? Porque la parte de economía la vimos, pero nos faltó un discurso de ideológicamente dónde está, ¿no? Sabemos que está con el sistema, con Europa los burócratas, eso lo sabemos, pero ellos ¿qué defienden? ¿Qué valores defienden? O sea, ¿cómo van a resolver el tema del multiculturalismo? ¿Cómo van a defender? Bueno, pues quieren una Europa de naciones, una Europa descafeinada, una Europa... No sabemos, ¿no? En cambio, sí nos quedó claro dónde estaba Le Pen. Le Pen Dicen que bajó mucho al barro. Sí que bajó, pero yo creo que tenía que bajar. ¿No? Bueno, un debate muy difícil, un debate muy complicado y un debate en que los dos bajaron al barro mucho, que yo creo que en eso se confundieron los dos, pero sí. Eso fue un error de ambos. Pero es verdad que lo que vemos es en Macron pues un heredero de lo que ya conocemos, del mundo de Hollande, del mundo de ese sistema ya conocido que ya sabemos a lo que nos lleva y sabemos que está fallando estrepitosamente y que además representó muy bien Le Pen cuando dijo, tienen que elegir entre que gobierne o que sea la presidenta Merkel o yo. Esa frase es demoledora. Es demoledora, ¿no? Entonces, ahí efectivamente Le Pen es un riesgo. En muchas cosas de su programa no estuvo clara, en tema de economía, quiero decir, el resto sí. Pero claro, para la gente y para mucha gente es un riesgo que merece la pena asumir, porque lo otro ya sabemos que es pésimo. Ayer nos decía Lorenzo Ramírez, economista de UKI Diario, que si tú miras el programa de Marine Le Pen y miras el programa del favorito de Macron, en el 80% son exactamente lo mismo. O sea, lo único que estás definiendo son etiquetas. Claro, pero es que al final lo que vemos es que lo que a mí de Le Pen me parece que es clarísimo y que yo comparto, y en Vox compartimos 100%, es el tema de reflexionar sobre qué Europa queremos, en el tema de la multiculturalidad, en el tema de la invasión silenciosa del islamismo, ¿no? Dejar de defender determinados valores como son la familia, valores asociados a judio-cristianos, no a los valores judio-cristianos, y todo eso Le Pen lo dice con claridad y habla también de que ya es hora de defender pues al francés que va todos los días, que madruga a trabajar y que continuamente se ve expoliado por una clase política que está pensando en otra cosa. De ahí salto a España, que lo vemos hoy en los presupuestos generales de Estado, que están defendiendo estos políticos, ¿no? Pues mantenerse en el poder, y con eso son capaces de pactar con los que quieren romper España y son capaces de expoliarnos una vez más a los españoles, dedicando nuestros impuestos para regalarlos a los traidores a España, que es lo que hoy hemos visto con la aprobación de los presupuestos. Al más traidor, al que te extorsiona y al que nos quiere hacer diferentes a todos los españoles, a ese es al que se premia. Estamos hablando de la cesión de nuestro presidente del gobierno al PNV, de esos 1.400 millones. Sí, 1.400 para Y vasca, más la reducir 900 millones, el tema del cupo. O sea, es un regalo de aquí a 15 años, como han dicho los del PNV, efectivamente la paz fiscal, y además ha atrevido a decir la palabra paz, que ya me parece insultante. Es un regalo que no somos conscientes de lo que se ha perpetrado hoy, y además con ayuda de Ciudadanos, que yo por otra parte tampoco tenía ninguna duda que iban a ir de la manita a los nacionalistas. Pero al final lo que nos han vendido
es a los españoles normales que trabajamos, que la clase media española expoliada, ahogada a impuestos. ¿A impuestos para qué? Para pagar a estos, para pagar a los que quieren romper a España. Me decía hoy una persona que era increíble, que 1.400 millones, 5 votos del PNV para aprobar los presupuestos generales de Mariano Rajoy, y están hablando de 500 millones, que es la oferta para el voto canario, que es el que le falta a Mariano Rajoy para aprobar los presupuestos generales de este año. Estaba pensando, ¿cómo es posible que Albert Rivera y Ciudadanos le hayan dado 23 votos gratis y aquí todo el mundo cambia sus votos por venga millones? Claro, pero al final además esto es abrir la puerta más todavía a Puigdemont y sus reivindicaciones, porque aquí lo que estás enseñando es que cuanto más te enfrentes y cuanto pues más pongas sobre la mesa la extorsión y políticas contrarias a lo que es la unidad de España, pues más eres premiado. Entonces, ¿qué van a entender las demás autonomías? Pues que tienen que tomar el mismo camino, y eso es destruir España. Entonces, el Partido Popular, por desgracia, ha escogido el camino de dividir España, de hacerlos desiguales a todos, probablemente también ahogado por la corrupción y por su falta de libertad para poder defender ideas, ¿no? Y vemos que ya no defiende nada. Y lo que es peor, lo que venían de nuevos a hablarnos de España, de regeneración, Ciudadanos, pues se han sumado con tal de tocar poder. Entonces, este es un camino en que está PSOE, PP, Ciudadanos, están todos en lo mismo, ¿no? Uno lo llama federación, otro le llama, habla de que es necesario para los presupuestos pactar con los nacionalistas, y Ciudadanos pues simplemente se suman olvidando todo lo que defendían, ¿no? Estamos en manos de estos, ¿no? Tenemos la ultraizquierda, los nacionalistas y a los cómplices de los nacionalistas. Eso es lo que tenemos hoy en el Congreso. Me ha sorprendido mucho las declaraciones del ministro de Hacienda, Montoro, que ha negado allí mismo en el Congreso, y que el Congreso se haya convertido en un mercado de votos tras pactar con ese dinero a cambio de los 5 votos del PNV. A mí me sorprende mucho las declaraciones de Montoro de que no se ha convertido en un mercado de votos. Pues ¿esto qué es? Bueno, claramente un mercado de votos, pero que a los que nos venden en el mercado es a todos los españoles. Sí, claro. A los españoles que pagamos todos los días los impuestos y que nos cuesta mucho sacar adelante las pymes, pagar la cuota de autónomos, que por cierto nos la han subido PP y Ciudadanos. Ya, a mí el tema de los autónomos es un tema que me trae a mal traer, de verdad. O sea, estamos hablando del único tejido empresarial que queda cuando la gente pierde el trabajo, pierde la posibilidad de trabajar en una gran empresa. Al final solo te queda emplearte por tu cuenta intentándolo, sin horarios, sin derechos. Bueno, el único derecho que tienes es a pagar tu cuota. Y al final todo el mundo habla de los autónomos en temporada preelectoral, pero cuando llegan las elecciones y pasan, aquí todo el mundo se olvida de ese gran tejido empresarial que forman los autónomos de este país, que trabajan lo que no está. Ahí sí que no hay horarios, ni festivos, ni fechas, ni nada. Claro, y es lo que veo yo todos los días en la realidad en la que me muevo, de un montón de gente que trabaja sin día del calendario, de la Semana Santa y los puentes y todos los días porque son autónomos y tienen que sacar adelante y tienen que llevar pues un sueldo a casa y tienen que conseguir encontrar un cliente, ¿no? Y a esa realidad es la que los políticos que tenemos ahora ni la entienden ni la entenderán nunca, porque no han estado nunca ahí. No han buscado un trabajo en su vida y lo que están es manteniendo su silla y son capaces de pactar con quien sea para mantenerse en el poder, y aparte a la mayoría de ellos no les contrataría a nadie, ningún cliente ni ninguna empresa privada. Sí, porque el tema de la experiencia... Claro, ahí es donde la carecen, cuando estás siempre dedicado al mundo público y nunca has sido un gran empresario que ha tenido que sacar las castañas de fuego para sus trabajadores para que cobren a últimos de mes. Pues claro, si eso no lo has vivido, el agobio que tienes cuando se va acercando el día 1 y no tienes para pagar, pues difícilmente van a saber cómo se siente en este tejido empresarial español. Pero si te has dedicado al servicio público, como entiendo yo que es el servicio público, que es el servicio a España, pues entonces muy bien dedicado hasta ese tiempo, pero el problema es que los que tenemos ahora no tienen esa vocación de servicio. Están pensando en otra cosa, no están en lo que conviene a España, porque si pensáramos lo que conviene a España nunca estaríamos pactando con los que quieren romper España. Nunca estaríamos dando alas a los que la quieren destrozar. Entonces, lo que tenemos que entender es que en política tenemos que conseguir que llegue gente que de verdad entiende
la política como vocación de servicio a su país. Y ahí vuelvo al discurso de patria, de que sean patriotas, y en eso también estamos de acuerdo con la señora Le Pen, cuando habla de que hace falta hablar otra vez de patria y hace falta hablar del país de tu país con orgullo. Y eso en España hoy nos falta. ¿Y por qué no se quiere articular? Porque claro, como estamos dispuestos a pactar con los enemigos de España, ¿cómo vamos a estar hablando de la patria, de defender España, la unidad de España con orgullo y de sus símbolos, ¿no? Eso no cabe. Y al final tenemos que entender que defender España es defender a los españoles. Y a los españoles no los puedes atracar todos los días. Anda, que no, poder pueden. Claro, lo que no es que no se debe, porque al final te cansas. Claro, nos cansamos todos y luego se extraña de que llegue la ola del voto de rebeldía, ¿no? Que es lo que pasó en Estados Unidos. La mayoría silenciosa que un día se cansó y dijeron, ya, ahora nos toca a nosotros. Ya estamos hartos de colectivos, de regalar prebendas, de los lobbies, de hacer superestructuras que no sabemos para qué sirven. Bueno, a mí lo que me parece impresionante de esas estructuras es la plataforma, el foro, el no sé qué. Es decir, pero ¿cuánta gente vive aquí del erario público? Pues muchísima gente, y en Europa pues es lo mismo. Hemos convertido, en vez de hacer un proyecto de Europa que ahonde los valores que han dado lugar pues a lo que tenemos hoy, que es la libertad, la democracia, etcétera, eso lo hemos dejado a un lado y estamos dedicados a montar un hojaldre de miles de capas de superestructura que nos cuesta muchísimo dinero y que no tenemos para pagarlo. Claro, que no tenemos para pagarlo y que no entendemos. Hablando de votaciones, hablamos en este caso del PSOE, del Partido Socialista. Sánchez, que ha presentado los avales, al igual que Susana Díaz y Pachi López. Pedro Sánchez a 6.000 avales, de Susana Díaz, que ha conseguido 63.500 avales, o sea, unos 57.000 avales que ha conseguido Pedro Sánchez. Mucha sorpresa por lo ocurrido y sobre todo por la cercanía, a pesar del apoyo que está teniendo Susana Díaz con Felipe González, con Zapatero, con Rubalcaba, con con todo el establishment, en este caso, del Partido Socialista. Sí, la verdad es que el PSOE está claramente partido en dos, ¿no? Constatamos lo que ya sabíamos. Y que el PSOE esté tan roto no es bueno. Y el PP se jacta de haberle hecho la pinza al PSOE, lo hemos visto con las declaraciones, además además han promovido los medios de comunicación a Podemos para hacer la pinza a PSOE, eso ya lo sabíamos, y al final romper el PSOE, fragmentarlo, pues pone en riesgo que algunos en el PSOE que tenían alguna idea de España, pues puedan salir de la política, ¿no? Y nos queden solo los que están dispuestos a pactar con Podemos. Entonces el PP aquí otra vez ha sido responsable porque ha fomentado una pinza al PSOE y el auge de Podemos, y eso es muy difícil de frenar. Es difícil de frenar, y sobre todo si no tienes y no quieres defender ideas. El PSOE, pues veremos qué pasa, y con la manifestación que hay el día antes de Podemos, etcétera, etcétera. Pero hay una parte del PSOE que además está dispuesta a entregarse a la izquierda, ¿no? Y yo creo que en esto tiene bastante responsabilidad también el PP, ¿no? Ha sido una pena no entender que había una parte del PSOE que sí que tenía sentido del Estado y sentido de lo que era España, y en vez de intentar a esa parte llevarla a tu terreno, lo que han hecho es intentar ahogarla, ¿no? Esta debacle política no solamente la hemos visto en nuestro país, lo vimos antes en Grecia y lo vamos viendo cómo está ocurriendo en el resto de Europa. A mí me da la impresión de que Europa se está desmoronando y parece que se va a quedar sola Alemania al frente. Y ahí estamos nosotros incluidos, es decir, te rindes a quien sea con tal de pillar poder. Hemos visto cómo derechas e izquierdas se juntan o buscan aliados con tal de la poltrona no soltarla. ¿Estamos perdiendo la ideología de Estado? Yo creo que totalmente, y tendríamos que volver a la Europa que hablaba de Gaulle, de la Europa de las naciones fuertes, que no es incompatible con un mercado único. Podemos tener un mercado único, podemos un comercio entre todos y que nos permita ser competitivos con las grandes potencias, y eso no es incompatible con defender la identidad de cada uno de los países. Y eso es lo que está defendiendo también la señora Le Pen, porque en el fondo, si os dais cuenta, toda la parte que tenía de salir del euro, igual que la parte que tenía, por ejemplo, Trump del tema de los aranceles, lo han ido dejando a un lado del programa,
y está moderando esa parte del discurso. ¿Por qué? Porque la parte importante es la de la identidad, las naciones. Y porque los mercados se asustan cuando se da un discurso de cambios tan radicales. Entonces, al final, los mercados se asustan y estás al final hablando de las grandes empresas mundiales a las que puedes arruinar. Fíjate la que puede montar con lo que dijo Donald Trump la semana pasada, o sugirió que iba a hacer de todo Estados Unidos un paraíso fiscal. Claro, al final todo el mundo se asusta porque, Dios mío, ¿qué va a ser del resto? Bueno, a ver, se asustan también de lo que cuentan los medios de comunicación, porque lo que vimos cuando gana Trump no fue la debacle de la bolsa. Y con el Brexit no ha habido una caída de la libra brutal. Hubo unos amaguillos al principio. Sí, pero luego remontó. Entonces, lo que está pasando es que hay unos medios de comunicación que se ponen todos de acuerdo y unas instituciones para condenar o estigmatizar una opción. Lo estamos viendo con Le Pen también. Todos los medios, las universidades. Hoy lo hemos visto en una universidad diciendo a sus alumnos, el director, que no se puede votar a Le Pen. Lo que vemos es el sistema y todos sus tentáculos estigmatizar y condenar una opción. Y eso ha pasado en Estados Unidos, está pasando. Ya, lo que pasa es que a mí me da miedo porque, por ejemplo, en Estados Unidos todos los medios estuvieron contra Trump, todo el establishment luchaba contra Trump, le dejaron solo en su propio partido y aún así ganó Donald Trump. Cuidadito con lo que hacemos porque a veces ir tan en contra de un candidato produce el efecto contrario. Claro, pero ellos están en España, han tomado esa opción. La mayoría de los medios han tomado la opción por demonizar a la candidata francesa Le Pen. Y no ves, menos algunos medios puntuales, la mayoría están en bloque en la misma posición. Y lo que tenemos que entender es que el domingo van a votar muchísimos franceses, si no una mayoría de franceses, a Le Pen. Y lo que tenemos que analizar es qué está pasando para que los franceses y los europeos hayan dejado de creer en Europa. Bueno, los franceses y los italianos y los españoles y los holandeses y aquí todos los ingleses los que más han dejado de creer en Europa. Es que al final es una ola generalizada que cada vez se ve menos claro el futuro de Europa como una nación de naciones, sino como muchas naciones con un mercado de libre comercio entre ellos, nada más. Pero eso no es malo. No, si yo no estoy diciendo que sea malo, porque nosotros aquí en España, que estamos al sur, siempre vivíamos de nuestro negocio, que nuestro negocio era el aceite, la leche y el turismo, y la huerta murciana. Pero claro, al final nos hemos creído europeos y no sé si nos ha beneficiado o nos ha perjudicado. Ha habido muchísimas ayudas por parte de Europa para España, pero hoy tenemos una enorme crisis económica que afecta a todos los sectores de la población y que no sabemos si nos va tan bien como pensábamos que nos iba a ir siendo parte de la Comunidad Europea. Yo creo que de verdad que Europa está en una encrucijada tremenda y tiene que hacer un análisis de qué ha hecho mal. Y lo que han hecho mal son pues la señora Merkel y los demás que han estado en el poder, que se han equivocado en las políticas que han defendido. Entonces ya basta de demonizar a los nuevos candidatos que todavía no han gobernado y critiquemos a los que nos han llevado a esta situación. Que es la política irresponsable de refugiados de la señora Merkel, el famoso multiculturalismo mal entendido como renuncia a nuestros valores, el crear una superestructura de burócratas que chupan de los impuestos y el esfuerzo de los ciudadanos, el acabar con la clase media, que es que en España lo que pasa que hemos culminado a la clase media española. Esa es la gran factura de la política de todos estos años. Esa es la gran verdad, que en España se han cargado a la clase media. Eso es exactamente lo que han hecho. Entonces, rearmar a la clase media, conseguir que tenga poder adquisitivo, conseguir que pueda prosperar, que puedan tener un proyecto de futuro, ese es el primero de los principios que tiene que tener cualquier político en España, y eso es defender a los españoles. Vamos a cambiar de término, no sé cómo será la Europa del futuro cercano, lo que sé es que pinta negro. Vamos a dar un salto y nos vamos hasta Latinoamérica. Cruzamos el charco y nos vamos a hablar de la situación que está viviendo Venezuela y en este caso el chavismo que muestra una fe de vida de López tras los rumores sobre su muerte, todo lo que se ha comentado en la última semana. Rocío. Bueno, su mujer Lilian Tintori salió diciendo que esa muestra de vida
a ella y a la oposición no les sirve, porque lo que quieren es ver a Leopoldo. Llevan sin poder acceder a la cárcel de Ramo Verde semanas y no tiene por qué creerse que no sea una grabación. Ayer todo esto empieza también con cuando el senador Marco Rubio pone un tuit denunciando que ha sido llevado a un hospital Leopoldo López, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo, y es tremendo, es que Venezuela va tomando el mismo camino, dictado por los castristas, y lo que va es a esta asamblea constituyente, que lo llaman el poder del pueblo, ¿no? Remitiéndose a la figura de Chávez. Solo le falta decir que otra vez ha aparecido el pajarillo, ese famoso, ¿os acordáis?, del que hablaba Maduro, inspirador, ¿no? Y entonces estamos en un camino en que lo que se quiere es acabar con los partidos de la oposición y hacer un sistema de alguna manera de compromisarios, que son los que validan si tú puedes estar en la oposición. Eso es lo que hay en Cuba. En Cuba, para ser opositor, tienes que de alguna manera estar de acuerdo con el régimen castrista, ¿no? Bueno, pues vamos a lo mismo, al control, a la dictadura, a que no haya nadie que pueda discrepar, y se hace una democracia ficticia, que parece que hay elecciones, parece que hay debate, pero realmente está todo controlado, en este caso por Maduro. Y yo espero que los venezolanos tengan fuerza para seguir luchando en la calle, pero no es fácil. Y lo que hace falta es la presión internacional. Pero no se puede basar en la presión internacional. Es verdad que cada pueblo que quiere recuperar su libertad y que quiere que su país se convierta en una democracia real es un pueblo que tiene que salir a la calle. Lo hemos visto en toda la historia. Que al final, por mucha presión que haya, por muchas críticas, todo se toma como injerencias internacionales. Al final un país tiene que tomar la decisión sobre qué va a hacer su propio país. Claro. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela, que el país ha salido a la calle. Eso es buenísimo, y lo que hay que conseguir es aguantar, porque Maduro tiene formas de conseguir ir apagando la lucha en la calle, ¿no? ¿Esto puede desembocar, Rocío, en una guerra civil? Yo creo que no. Lo que pasa que de verdad que creo que tiene que haber presión internacional. Los Estados Unidos tienen algo que decir, y ya sé que se toma como una injerencia, pero no es una injerencia apoyar a los que defienden la libertad. O sea, lo que no puede ser apoyar a los que no defienden la libertad, que eso es lo que ahora parece que estamos haciendo en Europa con algunos, ¿no? Tú no puedes negociar ni mandar a Zapatero a sentarse con Maduro, por ejemplo, ¿no? No puedes legitimar. De hecho, leí unas declaraciones de Corina Machado que decía que no sabíamos el daño que había hecho ZP a Venezuela. Pero muchísimo daño. Y hace el mismo daño que vayan Rajoy y el rey a Cuba sin hacer una condena del régimen. Porque entonces los cubanos y los venezolanos, en el caso de Zapatero, nos ven a los españoles como unos traidores, porque ellos están sufriendo y ven que avalamos el régimen que les está ahogando. Entonces, lo que nunca podemos es equivocarnos de bando, y hay que estar con los que defienden la libertad. Entonces, la presión internacional sirve para ayudar a los que defienden la libertad, y si Europa de verdad cree en los valores, la libertad, en los derechos humanos, en todo esto que dicen que protegen, lo que no puede hacer es sentarse con los dictadores a avalarles, a legitimarles, ¿no? Y a mí lo que me da miedo es que por intereses económicos España cada vez vaya moderando más el discurso en Venezuela, cada vez condenando menos a Maduro, porque resulte que haya que defender alguna empresa española o el interés de algunos españoles que están allí conservados con Maduro. Pero esto es como todo, Rocío. Si tú tienes una presencia o un carácter clarísimo a la hora de gobernar tu país, lo tienes a la hora de ver la injusticia internacional. Si aquí eres un templado, difícilmente vas a ser alguien potente en otros países. Así que esa es la realidad que estamos viendo, que los políticos cada vez son más moderados, son más templados y, si me lo permites, más melifluos. Sí, eso lo estamos viendo, es la conjura de los tibios, ¿no? Pero al final pasa factura, porque la gente aspira a formar parte de algo que defiende ideas, la necesidad de filiación, la necesidad de identidad. Y ahí vuelvo a Europa. ¿Qué le está pasando a Europa? Que no sabemos qué significa ser europeos. No sabemos
qué representan esos burócratas, ni siquiera sabemos sus nombres, ni los sentimos identificados, ni sentimos nada por el discurso de por qué defienden, ¿no? Entonces falta la tibieza, ese gris, al final produce esa afección. Y si le sumas la corrupción más, y los ciudadanos se cansan, los ciudadanos necesitan saber qué están defendiendo. Y al final es bueno, más que saber qué están defendiendo, saber quién nos está defendiendo. Sí, saber quién nos está defendiendo. Y qué nos están defendiendo, porque al final si nos mandan desde el Parlamento Europeo a todos los países de Europa y no sabemos ni quién está, ni qué hablan, ni qué dicen de nosotros, pues al final difícilmente nos vamos a sentir representados. Esa es la realidad. Claro, y lo único que vemos a Europa como cada vez que nos imponen una norma, una traba, pero no vemos nada positivo de Europa. Nadie nos está contando qué valores está defendiendo. Y al final, pues la gente asocia Europa con algo que le pone, trabas, que no le deja prosperar, que continuamente le están dando normativas, sellos, etcétera. Pero nadie le está contando nada positivo. A ver cómo termina esa historia. Rocío, un placer como siempre. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas tardes, Rocío Monasterio de Vox. Nos vamos y dentro de 3 minutos volvemos. Y lo haremos con todos los estrenos de este fin de semana, que también, además de política, habrá cine. Y dentro del mundo del cine, una de miedo. Así que quédate con nosotros, que tenemos estrenos a las 5 en punto de la tarde. Hasta ahora.